Buenos días a todos. En esta sesión de retrocomputadores que vamos a tratar hoy, como siempre, dar las gracias a Pedro Plaza por estas sesiones que lleva organizando durante todos estos meses y que esperamos que haya muchas más a través de la rama de estudiantes de IECUB en la UNED. Y bueno, si os parece, vamos a empezar ya un poquito con el tema que nos trae hoy aquí. El título de la ponencia, Retrocomputadores o el principio del computador personal, nace un poco de que estos ordenadores de los que vamos a hablar, estos computadores de los que vamos a hablar, computadores porque computaban, porque hacían operaciones de computación, fueron, digamos, los precursores de lo que hoy podríamos llamar la tecnología informática moderna, por decirlo de alguna forma. Las épocas en las que todo esto empezó, podríamos un poco emular aquello de las postrimerías del siglo XX, ¿no? Queda muy bien. Se inicia esta revolución tecnológica que lo que va a permitir es acercar estas máquinas de computación de las que estábamos hablando, que hasta este momento solamente estaban destinadas al uso empresarial fundamentalmente, ámbito científico o básicamente ámbito militar, permiten acercarlas al ámbito doméstico. En ese momento nacen y se generalizarán aquello que se dará en llamar computadores domésticos o computadores personales. Comienza más o menos en la década de los 80 del siglo pasado la generación de diferentes tecnologías que, amparadas en la universalidad de un lenguaje común que va a llamarse BASIC, luego veremos en qué consiste y demás, permitirán introducir desde un perfil preferentemente lúdico y posteriormente profesional, como se va a ver también, los ordenadores en nuestra vida cotidiana. Yo no sé si estáis viendo la presentación, voy a compartirla ahora, pues no sé si la estáis viendo. De momento no se ve, pero... Perfecto, perfecto. Pues voy a compartirla ahora. Genial. Vamos a ver. Y muchísimas gracias, Germán, por la super sesión de hoy. Nada, nada, nada. Gracias a vosotros por permitirme comentar esto, porque para mí esto es un regalo. Así os lo digo. O sea, los que hemos crecido con este tipo de ordenadores, yo creo que nos ha quedado ahí algo para siempre, que en muchos casos, en mi caso, por ejemplo, pues me hizo amar la informática y empezar a trabajar con ella desde muy joven. Y eso para mí es muy, muy importante. Si lo puedo transmitir, pues encantadísimo. Pues como os comentaba, es a raíz de estos primeros computadores personales que se empieza a trasladar esa informática que básicamente estaba restringida a los ámbitos científicos o militares o en algunos casos empresariales con equipamientos bastante grandes y pesados a la informática, al ámbito doméstico. Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido en esta primera fase y como alguno de vosotros es de mi quinta y ya lo conoce, pues como os decía al principio, si queréis participar, interrumpirme, complementar lo que yo vaya diciendo, encantadísimo para poder aprender todos y poder cubrir algunas de las lagunas que seguramente me van a quedar durante esta presentación. Bueno, si bien desde finales de los 70, aproximadamente en 1977, se empiezan a comercializar los computadores de manera más o menos general, su destino está fundamentalmente dirigido a empresas, como os comentaba antes. Y es a partir de los años 80 cuando comienza el salto a lo que sería el mercado puramente doméstico. Yo no sé si se ve, porque es que no sé. ¿Vosotros estáis viendo la presentación? Se ve perfectamente la Sí, presentación, sí. sí. Sí, vale, perfecto. Es que no, como yo no me veo. Como decía, es a partir de los 80 cuando comienza el salto al mercado doméstico. El ZX Spectrum sentaría las bases del desarrollo de la industria británica, del software británico, y el Commodore ha sido el ordenador o el computador más vendido de todos los tiempos, con 17 millones de unidades. Desde luego, perdonadme, se ha saltado la diapositiva. Desde luego, esto no hubiera sido posible si a alguien no se le hubiera ocurrido unificar de alguna manera los lenguajes de programación que utilizaban en aquel momento pues, los computadores. Y esto fue gracias al BASIC, que como digo, luego le vamos a dar una sección específica. El BASIC, que era un lenguaje que tenía una característica muy peculiar, y es que si bien tenía comandos muy similares para todos los ordenadores, tenía una peculiaridad y era que era capaz de adaptarse al hardware de cada uno de los computadores que iban saliendo al mercado.
con lo cual pues se permitía utilizar de una forma muy eficiente el hardware que cada equipo tenía, ¿no? Luego también ha habido otra razón de que esto se empezara a distribuir de una manera un poquito más amplia, y es que desde el primer momento se insistió mucho en el uso lúdico de los computadores como medio para llegar a los hogares e incluso como medio para llegar a los colegios, porque ya en esta época se empezó a enseñar BASIC como asignatura extraescolar en algunos colegios. Sobre todo empezó fundamentalmente en los colegios privados, que eran los que tenían una mayor capacidad para el gasto que requería esto, porque lógicamente había que comprar algún tipo de computador y eso era un coste importante. Y luego se fue extendiendo a colegios concertados, colegios públicos, que ya empezaban a introducir el lenguaje BASIC de programación como un lenguaje de aprendizaje. Estamos hablando de niños y como muchos adolescentes, pero ya para niños se llaman clases extraescolares para aprender a programar en BASIC, ¿no? De hecho, a veces utilizaban, y me vais a permitir, que yo creo que tengo por aquí, aquí está. Os voy a enseñar, no sé si se ve, voy a poner otra vez la imagen mía, a ver si, no sé si puedo seleccionarlo aquí. Vamos a ver. ¿Me veis a mí ahora? No, se ve la presentación. Si quieres, deja de compartir y luego compartes otra vez. Sí, un segundito. Bueno, ¿me veis? ¿Me veis ahora a mí? Sí. Sí, Sí. no sé si podéis ver esto. Si podéis ver esto. Sharp. Sharp, Sharp, efectivamente. igual. Ah, el MZ. Ah, ese es el de... Sí. Vale, bueno, este fue mi primer manual para empezar a programar en BASIC en Joder. séptimo de GB. De hecho, tiene mi nombre, no sé, no lo veis ahí abajo, pero tiene una etiqueta, las típicas etiquetas que ponemos en los libros. Tiene etiqueta con mi nombre, séptimo C en concreto. Y es el primer manual para empezar a conocer lo que era el BASIC y lo que era un computador personal. O sea, si veis, es cutre total, está hecho a máquina y luego está maquetado. O sea, bueno, pues esto, Mecanización de Oficinas S.A. era la empresa que lo había distribuido. Y este tipo de equipos Sharp, en concreto el MZ80B, como comentabais, este tipo de equipos se utilizaban en colegios. Yo lo descubrí en el colegio para empezar a dar clase para chavales jóvenes y empezar a incluir lo que sería la ofimática, la informática, los computadores dentro de las tareas docentes, por decirlo de alguna manera, para que los alumnos empezaran a familiarizarse con ello, ¿no? Luego, una de las características también, como comentaba, o sea, el tema del uso lúdico fue fundamental porque si ya, por una parte, era complicado conocer cómo funcionaba un computador para cualquier cosa, el justificar que en un hogar doméstico fuera necesario, entre comillas, aún era más complicado. Entonces, una de las formas en las que se empezaron a introducir estos equipos fue a través de la generalización de juegos de ordenador. Ya antes, previamente, y eso podíamos dar también otra charla sobre ello, consolas como la Atari y similares habían empezado a meter ya los juegos en el ámbito doméstico y a través de ese hilo se introdujeron este tipo de computadores. Luego, también era curioso, pero estos equipos, habéis visto en la fotografía, el MZ80, el Sharp MZ80, era un computador con monitor integrado monocromo. Es decir, todo el paquete venía en un mismo bloque y traía el monitor monocromo, que solía ser o bien fósforo verde o bien fósforo ámbar, perdón. Yo el que conocí fue fósforo verde y era muy curioso porque eran monitores específicos de tipo monocromo o bien, en algunos casos, como luego veremos, Commodore Amstrad, Hitbit de Sony y similares ya traían una antena que se podía conectar a los televisores sin ningún tipo de problema y poder ya ver en más colores, en colores ya normales, lo que sería el ordenador, o sea, la información del ordenador, ¿no? Luego, como curiosidad, quería comentaros que la memoria RAM utilizada normalmente era de unos 8K bytes, 4K palabras que serían en aquella época. Si podéis haceros una idea, la computadora Block 2, que fue la utilizada en la misión del Apolo 11 a la Luna, la verdad es que tenía
poco más que eso. En los Hitbit de Sony, que empiezan a comercializarse a partir de los 80, se llega hasta 16 kbytes y no es hasta un poquito más tarde cuando ya los ordenadores se generalizan con una mayor memoria RAM, etcétera, etcétera. Es decir, estamos utilizando una tecnología que se puede decir que nace en la época de las misiones espaciales y que se desarrolla en el ámbito militar para ese tipo de misiones, y que luego se traslada al ámbito doméstico, como ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, era un mundo nuevo. Los que empezamos a conocerlo nos atraía porque nos llamaba la atención de que era la ciencia ficción en la realidad. Y como digo, o sea, una computadora que tenía 8 KB para ir a la Luna, nosotros teníamos un computador que tenía 16 KB, que ya era el doble de esa computadora, o 64 KB en algunos casos, como el Commodore 64, que ya era la leche. Aquello ya era impresionante, las cosas que podía hacer ese equipo, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver. Segundito. Aquí está. Bueno, la sección esta de cuando los computadores personales traían manual de instrucciones es un poco lo que os acabo de enseñar, ¿no? Actualmente estamos acostumbrados a que los ordenadores o las CPUs vengan simplemente la propia CPU. De hecho, algunas veces, pues lógicamente, pues te viene la CPU única y exclusivamente, no te viene ni teclado, ni te viene ratón, ni por supuesto te viene monitor, o sea, eso lo tienes que comprar aparte. Pero en muy pocas ocasiones te trae manual de instrucciones. Lo más que te puede llegar a venir, que es más o menos lo lógico, es un manual de la placa base para que sepas qué placa base se ha integrado en tu ordenador. Y como mucho, si te han puesto una Nvidia, una ATI o alguna tarjeta gráfica importante, pues un manual de la tarjeta gráfica, no para que sepas cómo se utiliza, sino para que sepas las características técnicas de la placa y de la tarjeta, pero poco más. No te trae un manual de instrucciones propiamente dicho que te enseñe a utilizar el ordenador. Bueno, pues aquí, como podéis ver, os he puesto algunos ejemplos de manual de instrucciones. Aquí sí venían manuales de instrucciones. Y además venían manuales de instrucciones que no solamente eran completos en lo que respecta al aspecto técnico del ordenador, sino que es que encima te indicaban cómo tenías que conectarlo, qué periféricos podías conectar, cuáles eran los cables que tenías que conectar, cuál era el mapa de teclado. El mapa de teclado era muy importante. Luego veremos una imagen del Hitbit de Sony, porque cada tecla tenía pues para 2, 3 o 4 mapeos de teclado diferentes para diferentes tipos de símbolo, códigos o incluso simplemente dibujos o incluso música que se podían utilizar. Entonces, era básico que trajera un manual de instrucciones. Pero esto no era solamente particularizado para los computadores. En los televisores que comprabas, televisores domésticos, también te venía un manual de instrucciones de televisor, etcétera, etcétera. Esto a día de hoy es un poco curioso, pero hemos perdido los manuales de instrucciones. Bueno, pues aquí cada computador venía con su manual de instrucciones. Claro, había muchos periféricos que se podían llegar a conectar, desde reproductores de casetes, televisores, disqueteras, como se comentaba antes, cartuchos, como se ha visto también antes del inicio de la sesión, para impresoras, con puerto paralelo u otros periféricos, etcétera, ¿no? Venía todo lo necesario en el manual de instrucciones para saber y conocer a fondo el equipo que acabas de comprar. Y tenía, curiosamente, una capacidad de conexión de fábrica muy superior a la de muchos ordenadores actuales. Ahora te compras un portátil, tiene unos puertos USB y ahora normalmente ya no te viene ni siquiera con lector de CD, ya no te vienen ni siquiera con algunos periféricos que traían antes o algunos conectores como el RGB para conectar a un monitor antiguo, ahora te viene con HDMI, o sea, en aquella época los equipos venían con un montón de espacios, puertos y conexiones. La mayor parte de ellos no los ibas a utilizar casi nunca, pero si querías usarlos, ahí estaban, ¿no? También solía traer no solamente el manual del ordenador en sí, sino también el manual de BASIC. Lógicamente, tenías que aprender a programar en un lenguaje de programación nuevo, que era este BASIC del que estamos hablando, y el propio ordenador te traía el manual de BASIC para que en ese momento pudieras ya empezar a trastear con el ordenador, empezar a programar con el ordenador.
Bueno, algo que también traía, sobre todo, aquellos que eran más específicos, eran los cables. Los cables. No es la primera vez que compramos una CPU y no nos trae ni un cable, excepto de alimentación. Ese sí que lo suele traer siempre, ¿no? Pero el resto de cables no los traen. Que el ordenador, el computador cuando se compraba, venía con el cable de alimentación, la conexión a antena de televisión, el conector de reproductor de cassette DIN 8 o DIN 5, en función del número de pines que tuviera el computador, el cable respectivo con los 3 conectores para salida a radiocassette, que era necesario para comenzar la carga de los programas, luego veremos por qué, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar de nuevo. Lo siento mucho, pero es que estas cosas hay que verlas. O sea, yo creo que estas cosas hay que verlas porque, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a quitar otra vez la presentación un segundito. Vamos a ver. Un segundo. Que tengo mucho material. Este es el manual de instrucciones del HB10P Hitbit de Sony. Aparece una imagen del manual en la presentación que se estaba enseñando. Y aquí veis el interior, el manual de conexiones. Evidentemente este manual de instrucciones venía en español. En español, o sea, clarito. Y con muchos dibujos, incluso veis las anotaciones que realizaba también en su momento, con los pines del conector. Este era el manual de instrucciones del ordenador. Y este, vamos a ver. Este era el manual de instrucciones, manual de Basic básico, que venía con el ordenador. Manual de Basic, que venía con ejemplos, y como podéis ver también era muy visual en el interior, y explicaba, bueno, podéis ver aquí un bucle de programación informática. Evidentemente está lleno de paginitas con notas mías. Era básico tener este tipo de herramientas para poder sacar partido directamente al ordenador que acabas de comprar. Y luego, este es un ejemplo de un cable DIN A8, el conector de 8 pines se encuentra conectado al ordenador y estos son los 3 cables que había que conectar al radiocassette, que eran, uno de ellos era el remote, otro era el mic y otro era el ear, es decir, los cascos, micrófono, y el remote era para controlar, porque aquí había una cosa muy importante, o sea, normalmente la opción de carga era bien por cartucho o bien por radiocassette. Cuando era por radiocassette, radiocassettes similares a este, tenía un contador que estáis viendo aquí. Este contador te permitía saber en qué punto de la pista de la grabación estaba el juego que tenías que cargar. Lo que es el conector de remote lo que hacía era le daba control al ordenador, al computador, para ir moviendo, avanzando poco a poco la pista y que tú pudieras en un momento determinado pararlo desde el computador o adelantarlo desde el computador para llegar a la pista en la que estaba el juego que tenías que cargar. Y esto es una cinta de cassette estándar, que no sé si algunos sois muy jóvenes no la conoceréis, pero aquí era donde se grababan los juegos en la mayor parte de los casos. Vuelvo otra vez a la presentación. Bueno, esto veis que es real, ¿eh? O sea, que no... es completamente real. El material existe. Vamos a ver. Bueno, veis aquí eso, unos ejemplos que os puse para que veáis las imágenes y el cable que os acabo de enseñar. La ventaja de todo esto es que con un único paquete del computador te venía absolutamente todo. Es más, en la tienda había computadores que venían ya con lo que sería el cassette integrado, con lo cual, pues perfecto, porque ya te venía ahí, pero cuando no venía así integrado el cassette, lo normal era que te vendieran el computador y al mismo tiempo ya el cassette para que ya pudieras empezar a trabajar con él.
Bueno, actualmente podéis encontrar una gran cantidad de foros dedicados a estos primeros computadores personales. Teniendo en cuenta que los más extendidos en España son estos que aparecen aquí, os dejo los enlaces para que aquellos que tengáis curiosidad podáis profundizar un poco más en la historia, en las posibilidades que tenían. Veréis que la mayor parte de estos foros continúan operativos en 2020 y eso, bueno, seguramente es porque a muchos de nosotros que aprendimos a programar con estos primeros computadores todavía nos gusta seguir usándolos y seguir sacándoles partido. Y segundo, porque desde hace algunos años ha habido una especie de moda de los llamados retrojuegos o antiguos juegos de consola o computador que han sido recuperados para el disfrute actual con los ordenadores actuales y eso ha hecho que esos antiguos juegos traigan con ellos los antiguos computadores para que tengan una segunda juventud. Hasta el punto de que, bueno, podéis encontrar Spectrum tuneados con Raspberry Pi, por ejemplo, y cosas similares, con solo buscar un poquito por internet. A mí personalmente me parecería un sacrilegio destrozar un computador de esta época, pero bueno, es porque soy un romántico, pero hay mucha gente pues que incluso compra algunos que no funcionan por internet, por eBay y demás, a $30 o $50 y bueno, los tunean y dejan solamente la carcasa para que quede el modo vintage y dentro le meten pues es una Raspberry Pi o algún microcontrolador para ordenador propio o lo que sea, ¿no? Como digo, a mí eso me parece un sacrilegio porque yo he pasado y paso ratos muy buenos todavía con estos computadores, ¿no? Como digo, Spectrum, Commodore 64, Amstrad, MSX, había muchísimos más, pero en España estos eran los que se habían movido más y bueno, luego veremos que en los círculos en los que nos movíamos, los que lo teníamos, pues la verdad es que disfrutábamos con ellos e intercambiándonos muchas veces uso de ordenador. Voy a casa de fulanito que voy a jugar con su Amstrad, él va a venir aquí mañana y vamos a jugar con el MSX Hitbit de Sony mío. Era fundamental este tipo de feedback para ir aprendiendo cosas también sobre lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Luego veremos por qué. Bueno, aquí entra lo que habíamos comentado, disquete, ¿eso qué es? O sea, aquí lo que había era cassette, el cassette de toda la vida, cassette de toda la vida. El cassette de toda la vida, que además era el típico lector de cassette que os acabo de enseñar, permitía rastrear, como os comentaba, el punto de grabación de la pista en la cinta mediante el contador gestionado por el remote, con el terminal remote a través del computador. Eso obligaba también a ser muy, muy cuidadoso con las cintas y conservarlas en lugares adecuados para no perder los datos que había grabado en ellas. Porque, claro, la cinta analógica, que se le puede dedicar también una sesión completa, tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Y una parte negativa es que tiene que estar alejada de polvo, humedad, que eso es mortal para una cinta analógica, y otro tipo de situaciones, excesivo calor, por ejemplo, que también es peligroso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba al principio, el reproductor a veces podía venir instalado en el propio computador, como podéis ver en esta imagen del ZX Spectrum, que aparece ya el reproductor en el mismo computador. Eso era bueno porque no tenías que comprar el periférico, pero era malo porque si se rompía o se agrietaba o se secaba la correa del reproductor, no se podía repararlo sin abrir el computador, lo cual era pues un riesgo elevado. Había que llevarlo a servicio técnico o había que cruzar los dedos y si uno era mañoso, pues intentar desmontar. Luego veremos por dentro un computador de esta época y veréis que, bueno, era un poquito diferente a los ordenadores y a las placas base que estamos acostumbrados a ver ahora en un computador normal, un ordenador normal. Cuando venían integrados los radiocassettes o los cassettes dentro del computador y en previsión de esa avería, los computadores solían tener igualmente conectores externos para que pudieras comprar un reproductor de cassette externo y pudieras utilizarlo sin problema también. Las disqueteras y las unidades de disquete empezaban a utilizarse junto con primeras versiones, sobre todo en Japón y en Europa, de los CDs, sobre todo para el ámbito fundamentalmente empresarial, el ámbito de oficina. Sí es verdad que a lo largo de esos años pues se van generalizando, bajan un poquito de precio y se pueden instalar como cualquier otro periférico en alguno de los equipos. Evidentemente tenía que estar vinculado el modelo de la disquetera al modelo del computador para que fueran compatibles, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, como digo, sí se trabajaba con ellos, pero en el ámbito empresarial e industrial. Y también lo que eran cintas analógicas de alta capacidad,
bueno, que se siguieron utilizando incluso durante la década de los años 90, etcétera, etcétera, para copias de seguridad masivas en industrias y empresas. Aquí eso también daría para otra sesión, las famosas CIPO o similares, que eran cintas analógicas compactas con una gran capacidad y, bueno, había periféricos que se podían conectar a estos computadores también para utilizarlas, ¿no? En el uso doméstico, como os comentaba antes, lo habitual era utilizar casetes o recurrir a los cartuchos ROM pregrabados, que en la mayoría de los casos no se podían borrar y grabar sobre ellos, pero en otros casos sí podías sobreescribirlos. Eso dependía también mucho del propio computador, ¿no? Y de los periféricos que fueras a utilizar, lógicamente, para ello. Por último, comentar que en el ámbito empresarial era posible conectar impresoras, la mayoría de las veces matriciales y de papel continuo, sobre todo teniendo en cuenta que los listados de códigos que generaba el BASIC requerían varias hojas de este papel debido al sistema de programación que utilizaba, por líneas de código secuenciales, que podían ser, normalmente eran varios miles de líneas de código en algunos casos, con lo cual era lo que más se utilizaba. Lo de los monitores monocromo que comentamos ya al principio era muy peculiar por eso. Aquí podéis ver una fotografía con un monitor monocromo de fósforo verde. También los había, como os comentaba, de fósforo ámbar. Y bueno, luego una impresora matricial que veis aquí, de las que se utilizaban para, en este caso, si no recuerdo mal, no sé si era precisamente para un Hitbit de Sony, no recuerdo exactamente ahora para qué modelo era, pero bueno, era el típico sistema que podías encontrar a nivel de ofimática, por decirlo de alguna manera, en un despacho de alguien que ya tuviera este tipo de computadores. La impresora matricial por un lado, el monitor monocromo si era para trabajo de oficina, y si no ya la conexión directa a un monitor de televisión normal y corriente a través del cable de antena de televisión. Y bueno, veis el radiocassette que os enseñé antes, que además es un modelo muy similar al que os acabo de mostrar. Aquí, ese de ¿y tú de quién eres? Bueno, ese tiene su razón de ser. Nosotros en Galicia hay una frase muy, muy traída que es, en gallego sería «e ti de quen es», que es ese de ti de quién eres. Y eso se hacía o se preguntaba, sobre todo en las zonas rurales, en los pueblos y demás, cuando llegaba alguien de fuera y era alguien nuevo, con lo cual se preguntaba, ¿y tú de quién eres? Y entonces la persona, si era hijo, descendiente, familiar de alguien del pueblo, decía, pues yo soy de los fulanitos, yo soy de, bueno, había muchos motes, todavía siguen existiendo, yo soy de los Antonios, yo soy de los Pasarís, yo soy de los Pepes, yo soy de no sé qué. Ah, vale. Entonces te asociaban ya con esa rama familiar y digamos que era muy habitual hacerlo así para asociar si la persona nueva que estaba llegando al pueblo era de confianza o no era de confianza, ¿no? Bueno, pues aquí, trasladado un poco a los computadores, era algo parecido, ¿no? O sea, cuando te juntabas con los amigos, aquí la pregunta era, eso, lo mismo, ¿y tú de quién eres? ¿Tú que eres de Amstrad? ¿Eres de Hitbit de Sony? ¿Eres de Commodore 64? ¿Eres de Spectrum? ¿Tú de quién eres? ¿No? Era un poquito eso. La razón era muy sencilla, o sea, es verdad que lógicamente en aquella época había esa variedad de computadores, os comento aquí, Spectrum, Amstrad, MSX, Hitbit de Sony, Commodore, pero claro, el problema era que los juegos no eran intercambiables. O sea, el BASIC que se utilizaba para Spectrum, para Amstrad, para Hitbit de Sony, para Commodore, tenía pequeñas variaciones, como os comentaba antes, porque se adaptaba a lo que sería el hardware del propio computador. Entonces, los juegos no eran compatibles entre sí. Tenías que programar específicamente para ese computador, para ese MSX de ese computador, para poder ejecutar un juego. Entonces, preguntabas antes, ¿tú de quién eres? Para saber si podíamos intercambiar juegos directamente grabándolos en cintas analógicas o si no se podía hacer eso, pero en cambio sí se podía, digamos, sacar o extraer los listados de los juegos y con algunos cambios manualmente se podía conseguir ejecutarlos en otros modelos de computador. Y esa era un poco la razón. Bueno, era muy curioso porque al final nos utilizábamos los juegos que cada uno conseguía, pues no siempre
se distribuían los juegos a la misma velocidad en los diferentes computadores. Normalmente aquellos que tenían un mayor número de ventas recibían los juegos antes que otros. Entonces, a través de los compañeros, de los amigos, tú sabías pues cuándo iba a salir ese juego. A veces ya había salido para Commodore, pero aún no había salido para Sony, con lo cual estabas a la expectativa a ver cómo era. Lo ibas a probar a casa del amigo que lo tenía para ver si te gustaba, si no te gustaba. O sea, bueno, era una forma también de conocer qué era lo que iba a estar en el mercado en tu propio ordenador, en tu propio computador, y ver si te interesaría comprarlo o no, etcétera, etcétera. Bueno, es interesante pararnos un momentito en destacar algunas de las empresas tecnológicas que se desarrollaron al amparo de estos nuevos computadores que fueron saliendo. Su mayoría, como os comentaba, estaban orientadas al desarrollo de juegos y en nuestro país hubo un gran número de ellas que a su vez contrataban desarrolladores españoles, a veces incluso ya de manera freelance, generando una incipiente economía del software que empezó en el año 83, pero que tuvo su época dorada, por decirlo de alguna manera, entre los 85 y los 89, 1985 y 1989, y finalizó en el año 1992, siendo esa etapa, del 83 al 92, la época, en el ámbito del software, la mejor época en el ámbito español. Aquí os muestro algunos enlaces a Wikipedia de estas empresas españolas que, bueno, los que hemos tenido estos juegos y todavía seguimos jugando con ellos, pues las conocemos: Dynamic Software, Indescomp, OperaSoft, Toposoft, la distribuidora Herbe Software, que era la que gestionaba la mayor cantidad de juegos que había en aquel momento, y luego algunas extranjeras como Sean Software o Datasoft o Konami, que al día de hoy también se conoce, pero sobre todo Konami también se conoce. Y en el caso de Konami, además, sacaba juegos muchas veces vinculados directamente a cartucho, para cargar directamente por cartucho en los sistemas, en los computadores. Fue una época muy bonita para la tecnología en España. Muchas veces se habla de otros países y nos olvidamos de que nuestro país es un país puntero en empresas de ámbito tecnológico. Por alguna razón que imagino que estará vinculada a nuestra idiosincrasia española, no se comenta mucho este tipo de logros y eventos que tienen nuestras empresas, pero muchas de estas empresas españolas de tecnología están trabajando para grandes superproducciones en Hollywood, por ejemplo, para tema de efectos especiales. Somos punteros en el ámbito tecnológico, el uso de ámbito tecnológico en la animación a nivel internacional, en las películas de animación. Muchas de nuestras empresas en España están trabajando para multinacionales. Pues podemos comentar pues Siemens, podemos comentar General Motors, podemos comentar empresas como Ford, podemos comentar empresas de todos los ámbitos: automovilístico, de transporte, de ámbito incluso de lo que serían telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y muchas de ellas son pequeñas empresas de menos de 250 empleados, que tienen una carga tecnológica muy importante. En aquella época ya, como podéis ver, también teníamos una gran cantidad de empresas tecnológicas que se dedicaban al desarrollo de este tipo de juegos y que iban acompañadas, como luego veremos, con publicaciones periódicas, quincenales, mensuales o semanales, dependiendo de la publicación, que ayudaban a extender este tipo de conocimiento también. Y que ayudaban también a captar a nuevos freelancers, como comentábamos antes, que podían colaborar en el desarrollo de nuevos juegos. Tenéis ahí los enlaces, vale la pena echarles un vistazo para conocer nuestra historia y saber que siempre hemos estado ahí. O sea, a pesar de que no salgamos mucho en la televisión, el ámbito tecnológico en España siempre hemos tenido algo que decir. Como os comentaba hace un momento, el tema Internet, bueno, os lo pongo así tan claro: Internet, estás de broma, las revistas de toda la vida. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en la época de la que estamos hablando, no estaba Internet generalizado en España, ¿no? Internet, hay que pensar que llega a los hogares españoles más o menos en 1995, de la mano de Telefónica España y del programa Infovía. Es verdad que ya desde 1986, más o menos, si no recuerdo mal, 1986, la propia Telefónica había puesto en marcha un proyecto que llamaba Ibertex, que se dedicaba a dar información online.
Y el caso es que en la mayoría de los años, en la mayoría de los casos particulares, en los años 80, lo que había era un teléfono conectado, un teléfono fijo conectado por hilo de cobre, que solamente servía para realizar y recibir llamadas, que era el objetivo de un teléfono. Bueno, con esto, con esto presente, ¿cómo se podía enterar uno de las novedades en programación, periféricos, juegos, etcétera, en el ámbito de los computadores? Claro, diréis, los más jóvenes diréis, entonces, ¿cómo te enterabas de todo? Claro, ¿cómo podías compartir experiencias? ¿Cómo podías...? Bueno, pues te enterabas de todo, entre comillas, a través de las revistas especializadas en los kioscos, a través de estas reuniones que os comentaba con los diferentes compañeros y amigos que tenías, y a través de aquellos que tenían contactos fuera de tu localidad. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que no a todos los sitios llegaban las revistas. Si tú vivías en ciudades grandes, como por ejemplo pues Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera, tenías acceso a revistas de computadores, primero, un mayor número de revistas y segundo, con una mejor periodicidad. Si vivías en otras zonas de la periferia española, por decirlo de alguna manera, pues estabas en Galicia, como era mi caso, no siempre llegaban todos los números de las revistas, no siempre llegaban todas las revistas, a veces de repente, por razones que desconocías, se dejaban de distribuir en una determinada zona, con lo cual te perdías varios números de manera continuada, lo cual era un problema, porque en estas revistas, como luego os intentaré enseñar, a veces venían programas, venía software que tú podías transcribir en tu MSX y claro, venía un software por etapas, es decir, si perdías un número, te quedabas sin parte del código fuente, con lo cual ya no podías continuar con él. Entonces, bueno, era complicado, pero aún así nos enterábamos, y poco a poco pues ibas aprendiendo qué novedades había, sobre juegos fundamentalmente, pero luego también sobre periféricos, sobre otros modelos más avanzados del computador que tú tenías, pero bueno, o sea, en este tipo de revistas se empieza a generalizar también el uso ya más práctico y eficiente de los computadores personales. Ya no solamente estamos hablando de juegos, que evidentemente sigue siendo la correa de transmisión inicial y se sigue utilizando como canal de distribución básico y fundamental, pero ya aparecen programas de ofimática, aparecen también programas de bases de datos, aparecen programas de dibujo, aparecen programas de música y aparecen incluso programas para hacer la lista de la compra, para que tú vayas apuntando a lo largo de la semana qué es lo que te va a hacer falta y luego al final de la semana imprimir en esa impresora matricial o a través de ese puerto paralelo el listado de la compra que necesitas. Todo ello, digamos que es buscando darle una máxima utilidad a estos computadores y ya ampliando el espectro de utilidad y eficiencia que pueden tener en el ámbito doméstico, como momento. Una de las cosas que traían las revistas eran los concursos, que normalmente, ya os digo, o sea, según la revista, pues podía ser periodicidad quincenal o mensual, y en esos concursos se animaban a los lectores a escribir código, a escribir un programa básico de su invención, a compartir anécdotas relativas al computador, a enviar fotografías de aquellas fotografías. Estamos hablando de no fotografías sacadas con un móvil o sacadas, no, fotografías que luego tenías que ir a revelar al laboratorio fotográfico. O sea, fotografías, como digo yo, de carrete de coda de 12 fotos, que era el mínimo que te podías llevar unas vacaciones. Pues también se pedían fotografías, que los lectores enviaran fotografías a la editorial. Se intercambiaba correspondencia entre los propios lectores, o incluso la editorial pues tenía a personas que se encargaban de responder a preguntas y dudas sobre los usos de estos equipos y los trucos incluso para avanzar en los juegos. Era algo muy, muy analógico, pero muy funcional. Aquí, por ejemplo, os muestro algunas de estas revistas de las que estoy comentando. Pues tenéis MSX Club, MSX Magazine, Input Sinclair, Commodore Magazine. Tenéis algunas portadas que os he intentado poner aquí, algunos pantallazos de las portadas. Y como digo, gracias a estas revistas, pues los juegos, el software para empresas, las utilidades en general se fueron expandiendo y se fueron trasladando. Vamos a ver, yo tengo por aquí, a ver si puedo conseguir mostrarosla. Tengo aquí un ejemplar de MSX Magazine digitalizado. Vamos a ver si puedo enseñarosla. Voy a intentar compartir la pestaña. Vamos a ver. Germán, si me permites, mientras tengo aquí en mis manos el número 1 de la MSX pues muéstralo, Extra. sí, muéstralo tú. Voy a intentar
voy a quitarme yo, voy a dejar yo de presentar. Hazme el favor, si puedes conectar tu imagen y nos lo muestras a todos, porque así es perfecto. Aquí está. Mira, el número 1 es del año 1985, probablemente de enero. No lo pone explícitamente. A ver. Pero como... Mira, ahí está, efectivamente. No sé si se ve el número 1, pero por dentro creo que está... Bueno, no lo pone. Justo es es la primera de MSX en España, de probablemente enero de 1985. ¿Y me dices que es MSX? Extra. Es MSX. la anterior a la MSX Club. La MSX Club y la MSX Extra eran hermanas, eran de la misma editorial. Sí. Y luego la MSX Extra pues duró unos 45 números y luego fue absorbida por la MSX Club, que fue la más longeva, que duró 80. Pero es el primer número. Dame un segundito porque creo que lo tengo digitalizado. Déjame un segundo, que estoy mirando en la base de datos. Sí, es que has visto la portada y me ha sonado. Dame un segundito porque a ver si podemos... No sé si se ve, ahí están los listados. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Es que a ver si lo pudiera compartir aquí. Como ya está en PDF, si puedo compartir la pestaña, lo podemos enseñar de manera más directa. A ver si me carga un momentito. Es una maravilla. O sea, el tener acceso a esta documentación es una maravilla. A mí me parece impresionante, vamos. O sea, me parece impresionante. Vamos a ver, un momentito. Aquí está, MSX Extra. Pues no te digo nada, lo que es leerlas, o sea, en papel. No, por eso, y notar la textura del papel, el olor del papel, o sea, que a mí me encanta, incluso en los libros. No sé si estáis viendo mi pestaña. Si estáis viendo la revista digitalizada. ¿Lo estáis viendo? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues es la que estábamos viendo ahora. Fíjate, justo lo que tienes ahora es muy curioso, porque es que esta revista, la primera revista de MSX, nació como un spin-off de una revista de esta que está puesta aquí, que es Superjuegos, que lo que traían son crucigramas y cosas así. Sí. Y luego empezaron a meter cosas de ordenadores de MSX y por eso nació esa revista. Pero realmente es una cosa muy curiosa. Aquí podéis ver lo que os comentaba Fernando. Gracias, Fernando. Es una maravilla. O sea, contar contigo hoy en la sesión es una maravilla. Te lo agradezco muchísimo porque, bueno, es bueno. Aquí tenéis un poco, mira, gana un mini ordenador Hitbit 55P de Sony. Es muy curioso, ahora que vemos aquí la P, normalmente se utilizaban las letras iniciales del país en el que en teoría se iba a comercializar el equipo y la P respondía a Portugal. Con lo cual es muy peculiar, ¿sabes? Que estos ordenadores que inicialmente estaban diseñados y fabricados para vender en Portugal realmente se vendían en España. El Hitbit de Sony 10P que tengo yo también era para Portugal, pero en cambio se vendían en España. Es muy curioso. Bueno, pues podías ganar un ordenador en estas revistas. Tenías que enviar tus datos. Bueno, aquí si os fijáis, los datos de dirección son en Barcelona, por ejemplo, ¿vale? Como comentaba Fernando, todo el material editado es propiedad de Superjuegos. O sea, es increíble. Aquí tenéis cómo era una revista de estas. MSX, para entenderse mejor. Lo que hablábamos antes del BASIC y luego retomaremos en un momentito. Os explicaré un poco más sobre BASIC. Pero aquí os aparece una especie de resumen, un poquito de lo que estamos hablando también, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entendernos con el MSX? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? ¿Qué son 16 colores o 8 colores? O sea, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Era algo alucinante. Y yo no sé si en alguno de estos, a ver si me deja avanzar. Vamos a ver. Mira, ahí se ve un poquito del Toshiba. El código. Efectivamente. Aquí está parte del código. El programa es Pingüino. Es evidente, ¿eh? Y veis aquí las líneas de código en BASIC. Estas líneas de código luego las comentaremos en un ejemplo que tengo que os preparé para vosotros, pero las vamos a anticipar aquí. O sea, primero selecciona la pantalla, que sería Screen 2, en la que vas a imprimir, por decirlo de alguna manera, el juego, por decirlo de alguna forma. Luego seleccionas los colores de fondo, los colores del texto, gráficos, etcétera. Luego haces una limpieza general para eliminar cualquier cosa que hubiera antes. Y luego empiezas a dibujar. Y dibujas tal cual, dibujas círculos, dibujas esquemas, cuadrados,
y luego una vez que lo tienes dibujado, dibujas incluso líneas, como veis aquí. Una vez que lo tienes dibujado, que es todo este código que estáis viendo, lo repites, que es ese GoTo, o lo paras. En este caso GoTo no repites nada, GoTo 360 es que se queda ahí parado, para que lo estés viendo. Pero si quisiéramos volver a repetirlo desde el principio, daríamos un GoTo a la primera línea y nos volvería a repetir lo mismo. Un GoTo 80 o un GoTo 30 nos borraría la pantalla y nos volvería a dibujar lo mismo. O sea, algo increíble. Y esto solamente era para dibujar algo. Luego, si querías moverlo, tenías que hacer otro tipo de listados, con otro tipo de códigos que veremos. Que aquí yo creo que este sería vuelo sobre el arco iris. Esto ya debería tener algún tipo de movimiento. Pero bueno, estos eran los listados. Estas eran las revistas. Con esto, con programas que ya veis que en algunos casos son más cortos, otros más largos, con esto aprendíamos también a programar. Aparte de los manuales que os he enseñado, que hay un montón de ellos, luego os he enseñado otro manual más completo, pero esto era lo que nos enseñaba a programar, a los que estamos metidos en este tema. Que muchas veces, por motivos de error de imprenta o de transcripción, los programas venían mal. Y tenías que volverte loco cuál era la razón de que esa línea, la línea 70 o la línea 80 no funcionara. Igual era por un puñetero código, un ampersand, un dólar, una comilla, lo que fuera, y tenías que romperte la cabeza para ver cuál había sido la errata que venía en la revista siguiente, porque era habitual que cuando había una errata, lógicamente los lectores la detectaban, y en la revista siguiente, a los 15 días o al mes, cuando salía el siguiente número, te ponía errata en página tal, donde pone tal, tiene que poner cual. Pero durante todo ese momento tenías que romperte toda la vida. Tenías que romperte toda la cabeza. Esto que os enseño aquí, que me interesa muchísimo, Music Sequencer, que debería ser sequencer, ¿vale? Pero no es sequencer, ¿vale? Esto era para hacer música con el computador. Y hacías música de verdad. O sea, hay páginas web en las que podéis escuchar grabadas composiciones musicales que todos conocemos, que por derechos de autor no voy ni a citar aquí, y las podéis escuchar hechas, programadas con Basic, en MSX. Es increíble, es increíble. Bueno, estos son Pues algunos... esas páginas no están digitalizadas. No, esas páginas por alguna razón no me aparecen. Estos son gajes del oficio. Aquí están, vale. Es como un salto ahí. Ah, vale. Por alguna razón. Es que sé que algunas creo que no están todas preservadas. Sí. Pues por alguna razón me hace salto. Además es que está impreso de carga digital. Es decir, está impreso de una página web en la que había las páginas cargadas en la página web, pero no se podían imprimir. Y está impreso con un programa intermedio y algunas páginas, pues eso, no están. Pero aquí veis claramente lo importante, como estáis viendo, las portadas. Las portadas eran alucinantes. Les dedicaremos después, ahora en un momentito, una sección a las portadas. Es algo increíble. Bueno, pues este es un ejemplo. Fernando lo tiene en papel. Bueno, aquí veis una conexión de un teclado, lógicamente, para utilizarlo directamente con el computador. Podías hacer música solo con el computador, podías, incluso yo tenía un programa, de hecho lo tengo todavía, en el que cada tecla le daba una nota. Y tocaba la tecla y salía la nota. Aquí ya incluso podías hasta conectar el teclado, ¿no? Para hacer ya música directamente y grabarla. De nuevo una impresora como la que os he enseñado, pero bueno. Mandos, tengo yo un mando aquí, os voy a enseñar ahora también, pero bueno, estas eran las revistas de la época, como digo, había cantidad de ellas. Muchísimas gracias, Fernando, por la posibilidad de haberlas visto en papel, que es un regalo, o sea, eso es un Nada. regalo. Yo aquí, y tengo mucho más material. Si quieres busco en un momento una disquetera original. Perfecto, grande, pues, enorme. sería perfecto porque así lo vamos viendo en tiempo real. Tú sigue, la busco que la tengo aquí. Sí, sí. Yo no sé si me veis ahora a mí ya. No sé, Pedro, si me estáis viendo a mí ya. Sí, se te ve. Se me ve. Bueno, esto es un mando, habéis visto ahora en blanco y negro algunos de ellos. Esto es un mando para el Hibi de Sony que yo tenía. Este es el puerto que yo tengo, vamos, que está ahí. El puerto que tiene. Mando muy sencillo, derecha, izquierda, arriba, abajo, en diagonal y el botón de disparo. Con el típico ruido, el ruido era fundamental. No creáis que hacía ruido porque no se podía hacer sin él, no, es que el ruido se ponía a propósito
para que te diera más sensación de máquina recreativa. Y este es el Hibit de Sony, que lo tengo aquí. Aquí lo podéis ver. Los conectores en la parte trasera. No sé si se pueden ver por ahí. Se ve, se ve. ¿Se ve? Pues Vaya los tela. conectores. Qué Ahí chulada. uno de los puertos paralelos. Los cables de alimentación y de conexión a la antena. Bueno, esto funciona, ¿eh? O sea, yo lo conecto a cualquier monitor de televisión sin problema ninguno, a través de la antena normal de televisión antigua y funciona. O sea, y trabajo con él y sigo haciendo mis programitas y trasteando con él. Sí es cierto que por motivos de tiempo tengo también un emulador, que luego lo veréis, que me permite hacer lo mismo, pero sin necesidad de depender de una cinta analógica y de una forma más rápida para no tener que esperar pues 5, 6, 7 minutos a que cargue una cinta de cassette para poder ejecutar el código y poder manipularlo. Pero bueno, voy a volver otra vez a hacer la presentación, a seguir con la presentación. Mira, Bien, perfecto. Mira, para que veáis, es así de grande. Esto es la disquetera externa. Para que veáis, es bastante grande y pesada. Y viene con el conector que se enchufaba a donde el cartucho. Es donde el cartucho, efectivamente. Sí, señor. Sí, señor. Y aparte, claro, su cable de alimentación, porque el cartucho no daba potencia suficiente para alimentarla. Y es pesada. Esto pesa por lo menos 2 kilos o así. Qué maravilla, macho. Esto es un regalo, ¿eh? Esto es un regalo. Incluso, a ver si se puede ver un poco mejor, detrás trae un conector aquí para poner una segunda disquetera externa. O sea, podías engancharlas en cascada. O sea. Madre mía. Eso era tecnología punta, ¿eh? No os creáis, o sea, eso era tecnología punta. Yo no he llegado nunca a tener una disquetera de MSX. O sea, eso era tecnología punta. Qué maravilla, macho. Qué maravilla. Muchas gracias. Mientras sigas, si quieres ir recopilando alguna otra cosilla que tengas por ahí, porque, bueno... Pues mucho hay, mucho. Sin problema ninguno, porque yo encantadísimo, vamos. O sea, para mí esto es una gozada. Ya, pues busco algo ahora, a ver. Bueno, volvemos a la presentación. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ya os comentaba, el Basic. Basic ha sido fundamental para poder generalizar todo este tipo de computadores. Todos tenían en común el lenguaje Basic como lenguaje de programación. Este lenguaje se adaptaba a cada equipo en particular, como os comentaba. Y, bueno, Basic, lo que sería el nombre del programa sería Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes. Es un lenguaje de alto nivel que nace en el 64 y nace, como podéis ver, para ámbito académico. Es decir, que ya nace vinculado a poder extender lo que sería la programación informática desde el punto de vista académico. Fundamentalmente era para aquellas personas que no tenían conocimiento de informática, pero que por alguna razón iban a necesitar usar la informática para algo. Estamos hablando de gente que estaba en la universidad y que igual eran pues matemáticos, o igual eran físicos, o igual eran ingenieros, o igual eran economistas, o igual eran estadistas, tenían que hacer estadísticos, perdón, o sea, tenían que hacer temas vinculados a la computación, datos, valores, números, pero no tenían experiencia en informática. Entonces, el BASIC nace para facilitarles el acceso a la programación básica y que puedan hacer sus programas para desarrollar lo que ellos necesitan para valores matemáticos, ¿no? La verdad es que el BASIC se cumplimentó siempre con el diseño de manuales adaptados y comprensibles, como os he enseñado antes, muy visuales y con ejemplos muy, muy prácticos. La verdad, hasta el momento en el que el BASIC se generaliza, el software que existía para un ordenador era especial para cada máquina y era siempre muy abstracto, mucho más parecido a lo que sería un lenguaje ensamblador que a un lenguaje verbal, por decirlo de alguna manera. BASIC, como habéis visto hace un momento, es un lenguaje que es muy parecido al ámbito del lenguaje natural. O sea, cuando pones Paint es porque quieres pintar algo. Cuando pones Circle es que quieres hacer un círculo. O sea,
cuando pones line es que quieres hacer una línea, ¿no? Bueno, eso antes no existía. Antes tú tenías que meter unos códigos, muy parecido, como digo, en ensamblador, en un lenguaje, en un ordenador, en un hardware específico, en un computador específico, y solamente valía para ese computador. Entonces, bueno, BASIC posteriormente evolucionará con diferentes variantes y va a ser el pilar fundamental de la rápida expansión de todos los computadores domésticos y su entrada en hogares donde no hacía falta ya ser ingeniero informático para realizar programas y sacarle el máximo partido a tu ordenador. Tengo aquí, vamos a ver, aquí tenéis un pantallazo de un manual. Ese manual, si os fijáis, es muy parecido al que os he enseñado yo, al otro que os he enseñado yo. Este es un manual un poquito más avanzado y es muy claro, con un espaciado entre las diferentes líneas de texto amplio, un formato con ejemplos y en color, realmente buscando siempre la aproximación didáctica para que las personas sin conocimiento de informática pudieran rápidamente ponerse manos a la obra y empezar a cacharrear, como decimos nosotros, empezar a escribir líneas de código y empezar ya a aprovechar su computador. Ese en concreto sería este que tengo aquí. Este que tengo aquí, que os voy a enseñar ahora también. Este que tengo aquí es un poquito más avanzado. Este que tengo aquí, que os sacaba antes en la imagen, en un pantallazo de la... Bueno, veis, está lleno de papeles, porque, bueno, son mis papeles de la época también. Pero este era un formato más avanzado. Y este lo que te explicaba era cada uno de los códigos. Veis en la parte superior. En la parte superior veis lo que serían las palabras clave y las funciones que se podían utilizar ya en el BASIC, incluso para supervisar errores, etcétera, etcétera. Este ya era un formato más avanzado y aún así, si os fijáis, sigue manteniendo el formato espaciado amplio y las líneas de código de ejemplo, para que pudieras ya automáticamente probar pues esa función en concreto. Siempre líneas de código de ejemplo. Muy visual y muy didáctico. Era el objetivo de BASIC. Vamos a volver otra vez de nuevo a la presentación. Muy bien. Y seguimos. Bueno, ahora vamos a entrar ya en ejemplos de programas sin simuladores. Vamos a ir a lo bonito. Bueno. Si me permites, es que he encontrado... encontrado... Sí, perfecto. Mira, espera, quito esto de compartir, dame un segundo. Perdón, que es que tarda un pelín más de la cuenta. Sin problema. Entra ahí. Es que no solamente hubo BASIC, sino, mira, por ejemplo, otros programas como el Logo. Efectivamente. Logo, sí. Que aquí en particular pues venía pues con su cartuchito de Logo. Sí. Este es bastante curioso porque hay ediciones en varios idiomas y las instrucciones son diferentes porque están traducidas a ese idioma. O sea, si tú quieres escribir y tal, pues todo. Incluso, pues lo mismo, venía con su propio manual de Logo. Pues y como comenta Moncho, y la tortuga. La tortuga. O sea, con sus dibujos, con todo, o sea, venía... La verdad es que era una gozada todos estos manuales así grandes, porque es que este manual, pues, son 130 páginas, o sea, es... Sí. O sea, leerse esto no era... Era bastante curioso. Es que es increíble. Y yo lo que echo de menos en los manuales actuales de programación es precisamente el formato. O sea, esos manuales eran muy claros. Te ponías desde la primera página y te ponías a empezar a programar. Sin tener conocimientos previos, te ponías a empezar a programar. Ahora te encuentras unos tocho manuales para cualquier cosa que a veces son infumables por el formato que tienen, o sea, porque no es... Y que los ejemplos que ponen luego no te sirven para hacer lo que quieres hacer. O sea, aquí curiosamente tú ibas desgranando los ejemplos y llegabas a hacer lo que tú querías. Pero la verdad es que era una maravilla, una verdadera maravilla. O sea, pues volviendo otra vez, retomando ya el tema de lo que habíamos también citado antes, ¿no? Ante el minimalismo de la cinta de cassette, como comento aquí, la espectacularidad de las carátulas de los juegos. Las carátulas de los juegos
como habéis visto también los manuales, que también eran muy efectistas, con muchos colores. Esto era impresionante, o sea, grandes dibujantes de la época, no sé si conocéis el arte del cómic o del dibujo gráfico o lo que sea, pero dibujantes como Luis Rollo, por ejemplo, Alfonso Azpiri, que Azpiri falleció en el 2017, si no recuerdo mal, Juan Jiménez, que fue el que dibujó la saga de los Metabarones, Ángel Luis Sánchez, Fernando San Gregorio, o sea, utilizaban su arte, sus dibujos, para atraer a los compradores a los juegos. Que realmente, vamos a ver, los juegos estaban desarrollados con mucha imaginación y basic, pero claro, visualmente no tienen el atractivo que tienen los juegos de ahora, porque la capacidad informática de aquel momento no servía para eso, ¿no? Entonces, ante las limitaciones tecnológicas que había en aquel momento, por esos diseños de 8 bits y luego 16 bits, las carátulas eran, digamos, esa puerta, ese portal que nos daba paso a la aventura en aquellos días, en aquellos momentos, ¿no? Bueno, hay varias webs en las que podéis encontrar alguna de las carátulas más representativas que yo creo que, bueno, que podríamos considerar ya directamente en algunos casos como arte, ¿no? O sea, de hecho, algunas están hasta en museos, ¿no? Algunos originales a día de hoy, en el caso de Azpiri, por ejemplo, que como digo, falleció en 2017, si no recuerdo mal, se han subastado por hasta 30.000 euros a través de Internet. O sea, algo increíble. Y dada la proliferación de los juegos de aquella época y la rapidez con la que todos estos juegos salían al mercado, algunos dibujantes tenían que diseñar las portadas sin saber muy bien de qué iba el juego. O sea, los desarrolladores les pasaban un guión del juego. Decía, bueno, pues este es un aventurero que tiene que descubrir, pues no sé, pues varios tesoros y luego al final llegar a un tesoro genial, enorme. Y los dibujantes, con ese pequeño guión, tenían que romperse la cabeza e inventar estas carátulas, estas portadas que estáis viendo, que luego muchas veces se utilizaban precisamente para las portadas de las revistas de la época, y bueno, que eran una verdadera maravilla. O sea, no es... Aquí se puede apreciar en la página web que os pongo aquí, en jotdown.es, podéis ver una galería completa de esas... Uy, espera, se me ha pasado esperad que se me ha pasado. Una galería completa de esas portadas más importantes de aquella época, y son una gozada. O sea, yo tengo la suerte de tener juegos como el Capitán Trueno, como el Satán, que aparecen ahí, como la aventura espacial, el Nonaimez y demás, y las ves en la mano. O sea, ves, además, los juegos como el Capitán Trueno y el Satán eran juegos dobles, porque claro, no cabía todo en una cinta de cassette. O a veces necesitaba la cinta de cassette y el manual. Entonces, claro, te tenían que venir las dos cintas de cassette, el manual pertinente del juego, que se sota también, o sea, tenía un manual del juego bastante clarito, con imágenes, con dibujos de las diferentes pantallas, etcétera, etcétera. O sea, y eran cajas literalmente del tamaño de un radiocassette de grandes, en las que venían esas portadas, y con esas portadas, que es lo más maravilloso del mundo, te venían los pósters de las imágenes de esas carátulas. Aquello era una maravilla. O sea, yo todavía tengo esos pósters en casa. O sea, una verdadera gozada. O sea, una verdadera gozada. Era un trabajo de desarrollo, un trabajo de diseño, un trabajo de distribución y comercialización brutal. O sea, es verdad que muchas veces se habla del trabajo artesanal. Este era un trabajo artesanal. A la inmediatez que tenemos ahora, que te bajas un juego por internet directamente, sin carátulas, sin portadas, sin nada, en aquella época hacer un juego era un trabajo muy, muy, muy intenso, en el que estaba metida mucha gente. O sea, desde los propios desarrolladores, guionistas del juego, los dibujantes, la comercializadora. O sea, era todo muy, 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 mucho más artesano, tratado mucho más personalizadamente, que en la actualidad. Y eso se agradecía cuando tenías que comprar un producto así, y de hecho lo disfrutabas tanto el proceso de compra y desembalaje, el unboxing que le llaman ahora, como luego el juego. Que claro, luego el juego lo conectabas, lo cargabas, y los gráficos eran bastante más cutres. Luego veremos algún par de juegos que os tengo aquí preparados en los simuladores, pero vamos, que era una verdadera gozada. O sea, una verdadera gozada. No sé si tienes algún juego por ahí, Fernando, o alguna carátula para mostrar. Pues muchísimos, la verdad. Pues, si quieres coger uno al azar y retomar, ¿sabes? Y enseñarlo a la audiencia, porque... Vale, espera, voy a buscar uno. Sin problema. Y bueno, voy a buscar más bien una curiosidad. Perfecto. Ahora la enseño.
Yo aquí ya os he puesto también, ahora entramos ya en los simuladores, algunos ejemplos de programas y simuladores para MSX, ¿de acuerdo? Os los he dejado aquí en el enlace para que podáis acceder a ellos cuando queráis y los podáis probar. Hay una página general que sería la de varios, en la que hay varios simuladores o simuladores diferentes. Y luego páginas puntuales, aquí podéis ver Blue MSX, Web MSX, Open MSX, NLMSX, RetroArch, con LibreTro, diferentes simuladores para diferentes plataformas. Son páginas que si os interesa este mundillo, os aconsejo que las miréis con calma. Yo personalmente, luego en la simulación que os voy a hacer ahora en un momento, utilizo OpenMSX. Una razón muy sencilla, es compatible con Mac, con Linux y con Windows. Como yo trabajo con los 3 sistemas operativos, y en concreto con Linux trabajo en Debian, pues por eso lo uso. Porque me sirve para copiar, grabar, cargar en cualquiera de ellos sin problema ninguno, ¿vale? Pero cualquiera de los emuladores que os muestro aquí, pues bueno, es a gusto del consumidor. O sea, con el que estéis más a gusto vosotros, es el que os recomiendo que utilicéis. Hola, Vale. mira, ¿puedes Sí, poner sí, la espera. transparencia anterior? Sí, La anterior, donde se ven las carátulas. Sí. Vamos a ver. Si me deja, espera un segundito. Sí, si me deja volver a ella. Ahí. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Bueno, a ver, tú fíjate en la del Game Over. Sí. Las carátulas se reutilizaban. Espera que te interrumpo para verte a ti. Mira, las carátulas se reutilizaban. Ahí está. Este es Sí. un libro de Cyberpunk. Sí, Es una novela Cyberpunk. Y efectivamente. está reutilizada esa. Está Sí. reutilizada la de, creo que era la de Turbo Girl. Sí. Las carátulas estas se reutilizaban. Sí. O sea, no solamente las valían para los videojuegos, sino que, bueno, pues los autores pues las reutilizaban. En el caso de estas dos en concreto que estás mostrando, que son de Luis Rollo, que era muy prolífico para el tema de carátulas en libros, como bien comentas, bueno, a nivel internacional, incluso para discos de heavy metal, discos de rock duro, Luis Rollo tiene ilustrados varios discos de bandas americanas y demás también. O sea que efectivamente se reutilizaban, sí señor. Muy bien. Pues vamos entonces a ver si me deja continuar. Vamos a continuar aquí. Vamos a continuar aquí y ya entramos. Ya se ve. Perfecto. Bueno, vamos a entrar entonces. Os voy a poner algunos ejemplos en el simulador que tengo. Voy a abrirlo aquí, si me deja esto. Vamos a ver. Un segundito. Vamos a ver. Voy a abrir aquí el OpenMSX y ya os muestro ya ejemplos directos de cómo funciona el simulador, que es exactamente, en el caso del OpenMSX, además tengo la suerte de contar con la ROM de mi equipo, del Hibit de Sony, del 10P, con lo cual es exactamente igual que si fuera el propio equipo el que estuviera. Lo que pasa que más rápido, las cosas como son, claro. Mucho más rápido. Vamos allá. A ver si me abre. Vamos a ver. Voy a enseñaros primero in situ lo que serían las líneas de código de un programa para que veáis cómo va. Y luego cargar otro programa. Ambos programas que voy a cargar son míos, o sea, son de mi invención, por decirlo de alguna manera, son hechos por mí, son muy cutres, pero es simplemente para que veáis cómo va. Y luego os cargaré un juego en modo cartucho de Konami, como os comentaba antes, para que veáis cómo se veían los gráficos, ¿no? O sea, los gráficos que vais a ver ahora con mi programa, lógicamente, pues van a ser muy cutres. Bueno, voy a... ¿Qué juego de Konami? ¿Cuál? Hombre, Gear Kung Fu. El Gear Kung Fu. Ese no lo tengo. Ese no lo tengo original. Bueno, No, original no. Me encantaba. Yo lo tengo original. Tengo además los dos originales, el Gear Kung Fu y el Gear Kung Fu 2, los tengo originales. Pero encima, pues los tengo aquí en el emulador y, bueno, pues lo vais a ver después. Es una gozada. Vamos a ver, voy a iniciar. Ahí está, vamos a ver.
que me abre el... Voy a compartiros, si puedo, solamente la ventana del... para que lo veáis, un segundito. Espera, esto no es aquí. Déjame un momentito. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la ventana del MSX. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. La ventana, esta ventana. Muy bien. Perfecto. Bueno, imagino que lo estaréis viendo. Se está cargando. ¿Se está cargando? No, perfecto. Ahí se ve. Muy bien. Bueno, esta es la ventana, este es el monitor de mi MSX HB10P de Hitbit de Sony. Joder, tenía yo un año. Sí. Pues 1983, ahí lo tienes. Sí, señor. Oye, ¿sabes qué empresa aparece, no? O sea, by Microsoft. Ya te digo. Curioso, ¿eh? O sea, bueno, de hecho, no lo comenté antes, ¿no? Pero el Visual Basic de Microsoft es una evolución de parte de lo que era el Basic en su momento, ¿vale? O sea, ahora ya no se parece nada al Basic, pero nació un poco como evolución de Basic, ¿vale? Una anécdota también. Para lenguajes de programación podríamos hablar de infinidad de cosas también. Voy a cargaros entonces, primero, el programa que os comentaba. Vamos a ver. Dejando un momentito. Voy a cargarlo, lo cargo por emulación de cassette. Vamos a ver, debería estar aquí. Creo que es este, si no recuerdo mal. Perdóname si voy un poco lento, pero tengo 38.000 cosas abiertas en el ordenador. Vamos a ver. De la época que era esto, había que esperar bastante más, así que no te preocupes. Bueno. En principio he puesto la carga de cassette, ahora voy a cargar el programa. El programa se cargaba con una instrucción, bueno, con instrucciones diferentes, pero normalmente era o LOAD con comillas lo que sea, ahora o CLOAD con comillas lo que sea, o CLOAD directamente. No sé si estáis escuchando un pitido. Sí, Si estáis escuchando un pitido, ese pitido es el que hacía el radiocassette. Acaba de encontrar el programa. Eso que oís es código fuente. Así se oía un radiocassette en aquella época mientras cargaba el programa, ¿vale? Aquí, como veis, es un programa muy cortito y ya lo ha cargado, ¿de acuerdo? Bueno, primero os voy a enseñar el programa con un list, comando que también a día de hoy se mantiene. Este es el programa que acaba de cargar de la cinta de cassette. Como veis, tiene 230 líneas. Bueno, no son 230 líneas exactamente, pero bueno, son varias líneas. Y ahora os voy a ejecutar el programa. El programa se ejecuta con un run tradicional. Bueno, ¿aquí qué veis? Bueno, veis un circulito y veis una nave de color blanco que yo con los cursores puedo mover en la dirección que me interesa. Bueno, estos eran los gráficos de 8 bits y 16 bits. Bueno, 16 bits era un poquito mejor, pero estos gráficos de 8 bits. Así era como eran los primeros juegos. Ahora lo veréis un poquito más avanzado en el cartucho del Kung Fu este que os dije antes. Pero bueno, este juego se llama Dimensión, y lo que hacía era que cuando le dabas a una tecla, la barra espaciadora, te decía, si quieres entrar, pulsa la barra espaciadora. Le dabas a cualquier tecla, te decía esto, le dabas a la barra espaciadora, y entonces lo que hacía era, te pasaba a una dimensión distinta. La dimensión lo que hacía era cargar diferentes planetas y luego modificar el espacio de los planetas que se iban a cargar. Entonces, bueno, aquí había un dilema, y es que, claro, la nave era blanca y el fondo de la nueva dimensión era blanco también. Entonces, bueno, este era un juego simplemente para pasar el rato. Era, pues intenta pensar cuánto tiempo tarda en llegar la nave a alguno de los círculos de color para verla. Aquí tenemos la suerte de que ya estaba aquí casi en uno, y bueno, te podías mover aquí, para un lado, para el otro. Bueno, lo que hablamos antes de el dibujo con el MSX, de los colores en el MSX, en este caso también de la posibilidad de mover un objeto, como estáis viendo aquí, y luego incluso disparar, ¿no? O sea, que también se podía disparar. Bueno, pues era un poco que vierais esto. Cada vez que se le da la barra espaciadora, vuelve otra vez a generar la dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para salir de un juego en MSX, en el caso del Hitbit de Sony tenías que pulsar control stop, y entonces digamos, te craqueaba, te bloqueaba el juego y te salía de nuevo al listado general, ¿vale? En este caso, como estamos en el simulador, en un emulador, tengo que ir a unas características que, si no recuerdo, son estas.
Y aquí debería estar la opción de texto. Aquí está. Aquí me va a permitir hacerlo si todo va bien. Espera. Si va bien, aquí está. Si no, lo reinicio y ya está. Pero bueno, en teoría, pulsando en el teclado, las teclas debería de permitirme bloquearlo, ¿vale? Como esto es lo de siempre, pasa en el directo, ¿no? O sea, que no hay forma de... Ahí está, ¿vale? Muy bien. Ahora ya puedo quitar el teclado otra vez y listo. Vale. Como veis, ha roto el programa en la línea 30. Entonces yo podía sacar un list. Bueno, aquí era curioso, claro, o sea, el list salía entero. Si querías que el list te saliera solamente de determinadas líneas, pues ponías list 1 hasta la línea 100 y entonces te lanzaba solamente esas líneas. Pero si no, te salía entero, todo de corrido, ¿no? Bueno, aquí podéis ver lo que os comentaba antes, o sea, el tema de la limpieza de la pantalla, el lanzamiento a la línea 160, el dibujo, los colores de la pantalla, la creación de los círculos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, lo que podéis ver son las teclas. Las teclas que yo pulso, que en principio pues están, en este caso, D igual a stick 0, eso quiere decir que estoy utilizando las teclas del cursor, arriba, abajo, izquierda, derecha, para mover la nave, ¿de acuerdo? Si no fuera así, pues podría darle ya el nombre de cualquier tecla, la A, la S, la D, la C, lo que yo quisiera. Entonces, bueno, cada uno de los cursores tiene un número, una referencia numérica, y en esa referencia numérica yo indico aquí cómo se tiene que mover la nave. Entonces, cuando yo pulso la tecla de la derecha, se tiene que mover a la derecha, cuando pulso la de izquierda a la izquierda, cuando pulso la de arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera. Y lo que voy haciendo es realmente ir avanzando la posición de la nave, pues diferentes niveles para que dé la sensación de que se está moviendo. O sea, es tan sencillo como eso. Claro, tan sencillo como eso que cuando eres un chavalín que tiene, pues no sé, pues 12 años, 10 años, ¿sabes? Y te metes con esto, empiezas a copiar lo que ves en uno de los libros que te viene de manual y lo ejecutas y funciona, pues claro, tú flipas. Y tus padres ya no te digo nada, claro, o sea, estás programando, realmente estás programando, es una maravilla. Y empiezas a decir, oye, tengo control de lo que está haciendo la nave, tengo control de lo que está haciendo el computador, puedo cambiar el color del texto, puedo cambiar la imagen del texto. Bueno, una gozada. Voy a poneros ahora otro programa. Vamos a ver, voy a borrar este. De hecho, lo que voy a hacer es resetearlo para que no quede... Porque claro, eso es lo que pasaba también. O sea, si quedaba alguna línea grabada, la seguía manteniendo, aunque cargaras un programa por encima. O borrabas todo, no recuerdo si era... No sé si era delete o clear, no sé cuál era la... New. O new. New. Sí. Gracias. Bueno, new. Perfecto. Ahora si le damos a list ya no aparece nada. Muchas gracias, Fernando. Es una maravilla contar contigo. Perfecto. Pues ahora voy a cargar el otro programa. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. El otro programa es un programa de base de datos, ¿vale? Es un programa que yo hice también y es un programa de base de datos. Yo tengo una afición desde que era pequeño. Bueno, tengo muchas aficiones, pero una de las aficiones que tengo es la astronomía. Siempre me ha encantado la astronomía, el espacio y demás. Y uno de los primeros programas que hice, aparte de este de la navecita, que era muy espectacular, pues era precisamente una base de datos sobre astronomía. Y si todo va bien, la cargará ahora. ¿Veis cómo el ordenador te decía que había encontrado el programa en cuestión que estabas buscando? Aquí yo no le he puesto ningún nombre al programa, pero en una cinta había pues igual 10, 12 programas, dependiendo de la longitud de cada programa.
Entonces ahí ponías, como os decía antes, o loaz, comillas, sol, comillas, o cloaz, comillas, sol, comillas, y te buscaba solamente ese. Y cuando encontraba ese, te lo cargaba. El resto pasaba por encima de ellos sin cargarlos. Muy bien. Bueno, ya veis aquí, cargado, vamos a hacer el listado. Bueno, como veis aquí el listado es un poquito más denso, porque bueno, al ser una base de datos, pues tiene la información grabada previamente. Pero bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver. El programa en sí, bueno, empieza una carga, pero con entrada en F1 directamente ya te aparece, digamos, el diálogo para el usuario. De verdad, ¿qué planeta quieres conocer? ¿No? ¿Qué planeta quieres conocer? Esto era muy genérico, o sea, si metemos Sol, lo va a entender como planeta y nos va a dar la información sobre el Sol. Si metemos Tierra, pues nos va a dar la Tierra, etcétera. La Luna también, o sea, era simplemente... Vamos a ver. Vamos a poner otra vez. Aquí, Luna. Lo que había hecho había recopilado de un libro de astronomía que tenía información básica sobre los diferentes planetas y satélites y lo había cargado en el programa. Como veis, esta utilidad ya responde a lo que sería una utilidad de una base de datos genérica, evidentemente muy cutre, vale, perfecto, pero bueno, pero es una base de datos genérica en la que ya tú guardas la información que consideres adecuada. Y luego tenía una última opción, bueno, son varios los planetas y diferentes satélites de diferentes planetas y demás, pero si ponías lo que era sistema solar, ¿qué hacía todo el sistema solar? Bueno, en aquel momento, bueno, pues esos eran los planetas que teníamos, que luego a lo largo de la historia se han ido cambiando y los últimos, los más pequeñitos, se han convertido ya en que ya no son planetas, son otra cosa. Pero bueno, era eso, el dibujo de las órbitas, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, pues bueno, Basic daba para mucho, sabiendo muy poco, que es lo que era para mí lo que era más interesante, ¿no? Voy a bloquear de nuevo esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Si me deja. Normalmente cuesta un poquillo, ¿vale? Pero ya visteis que antes al final sí lo consiguió, pero bueno. Si no, como digo, reinicio el emulador y ya está. Además ahora vamos a meter el cartucho, con lo cual, bueno, dejarlo así. Y al meter el cartucho ya espero que me saque esto. Vamos a meter el cartucho para que veáis un juego ya comercializado de Konami. Vamos a quitar la cinta. Bueno, evidentemente quitabas la cinta, pero la información seguía dentro del ordenador. O sea, la cinta, una vez que ya habías cargado la información en el computador, se mantenía, como visteis, hasta bien ponías new, o bien apagabas el equipo y lo volvías a reiniciar, que en el momento en que lo apagabas se perdían todos los datos que había en ese equipo. Vamos ahora a cargar un cartucho. Mientras se carga Germán, solo por curiosidad, ¿cuánto espacio necesitaban los programas? Pues mira, dependía de las líneas de código que tuvieras. La cinta que os enseñé antes es de 90 minutos y en esa cinta, por ejemplo, yo tengo grabada en la cara A, tengo grabados 5 programas y en la cara B tengo grabados 2 programas. Entonces, dependiendo de las líneas de código, todo ese ruido que oísteis es lo que tiene que grabar en audio en la cinta. Con lo cual, si un código tiene 1500 líneas, va a trasladarla en sonido
Pues imagínate, pues igual durante 2, 3, 4, 5 minutos en tiempo analógico real, y eso es lo que ocupa la cinta. O sea, estamos hablando de tiempo real, de lectura y transformación en audio. Así que tú imagínate, si quisieras hacer una base de datos como la que he hecho yo del sistema solar, pero de verdad, en la mía creo que, si no recuerdo mal, creo que había cerca de 400 y pico líneas o algo así, o 500, no recuerdo. Pues tú imagínate una base de datos de un tema más concreto a nivel de ofimática. Pues igual te puede llevar 25.000 líneas, por ejemplo. Bueno, esa carga se realizaría para un cassette en tiempo real. Es decir, tú pondrías a cargar en el cassette en tiempo real esas 25.000 líneas, los minutos que fueran necesarios, y esos minutos serían los que ocuparían en la cinta de cassette. Entonces, había que tener cuidado porque al ser una cinta analógica, si te quedaba mal grabado, cuando lo fueras a cargar, no te cargaba el programa. O sea, te cargaba lo que estuviera mal grabado. Con lo cual tenías que mirar, a veces ocurría que ponías el run y en vez de ejecutarte el programa te decía error en línea 325. Y tenías que ir a la línea 325 y ahí igual te encontrabas con que tú habías puesto $25.32 más y lo que estaba escrito era pues 25.32 ampersand o almohadilla. Y eso era porque había habido algún fallo en la grabación en la cinta analógica o porque la cinta analógica se había estropeado y entonces lo que reconocía de símbolo era un símbolo distinto al que tú habías escrito inicialmente. Por eso lo que se hacía cuando eran programas informáticos de riesgo, por decirlo de alguna manera, era, aparte de grabarlo o bien en cinta o bien en disquetes, como enseñó Fernando antes, se imprimía en el papel de la impresora matriciana, en el papel continuo, se imprimían todas las líneas del código para que siempre hubiera un soporte documental que si fueras a la línea 325, tú vas a la línea de código 325 y te está escrito lo que tenía que aparecer. Entonces ya lo puedes copiar directamente, modificarlo y darle a run de nuevo y ejecutar de nuevo el programa. Por eso digo, es un sistema mucho más artesanal que el actual. Y aquí todo se funcionaba con tiempo analógico real, es decir, la cinta tenías que esperar que cargara, si la cinta era de 90 minutos y un juego ocupaba 50 minutos, pues tenías que esperar que los 50 minutos pasaran. No podías adelantarla rápidamente, ¿sabes? O sea, porque si no, no se grababa correctamente en el computador. Por eso cuando eran programas muy complejos, lo que se utilizaban eran los cartuchos o los disquetes. Ahora el que os voy a enseñar es un programa de cartucho, que como vais a ver está mucho más elaborado, que necesita varias decenas de miles de líneas para que se pueda ejecutar y que se vea así también. Entonces era un cartucho en el que tú metías el cartucho y ya la carga era inmediata. Con el cartucho la carga era inmediata. Eran otros tiempos, sí. Ya te digo. Voy a ver, espera, tengo aquí el cartuchito, vamos a ver. Konami Games, aquí está. Vamos a ver. Y os voy a enseñar para que veáis la evolución. Primero os voy a enseñar el Gear Kung Fu 1 y luego el 2, para que veáis también cómo evolucionaba esto de un año para otro. O sea, los cambios eran brutales. Muy bien, vamos allá. Vale. Está aquí cargado y ahora vamos a darle a iniciar. Dame un segundito, voy a resetear. Voy a resetear aquí esto. Equipo. Vale. Reset. Muy bien. Bueno, ahora veis cómo está reseteando. Y ahí está. Ahí carga ya el cartucho directamente con el juego. Y luego, bueno, pues la barra espaciadora. Y esta es la música, esta música es maravillosa. Vamos. Estos eran los gráficos. Los gráficos que había en aquella época, ¿eh? Juego de cartucho, ya el Kung Fu. Bueno, yo soy el que recibe las hostias en este momento, ¿vale? Aunque no lo parezca, yo era muy bueno en este juego, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el tiempo pasa por todos. ¿Estáis escuchando la música? Sí, si os fijáis, esto simula mucho lo que eran las máquinas de juegos de los bares.
las máquinas que había en los bares. Eran muy parecidas a esto, ¿no? Entonces, con estos primeros juegos ya se estaba, o sea, lo que era Konami, que distribuía también para máquinas de juegos de bares, de este tipo de cosas, lo que hacía era trasladar sus juegos a MSX. Entonces, claro, sabía que tenía un público que lo tenía captado por dos vías, o sea, por la vía de la maquinita de bar típica, tradicional, y por la vía del computador personal. El sistema era muy parecido al que hay actualmente. O sea, si habéis jugado al Taken o alguno de estos programas de lucha en la PlayStation o en la Xbox o lo que sea, una barra de vida, un enemigo y luego unas órdenes para pelear contra el enemigo y ya está. O sea, que tampoco, no tiene mucha historia, no se evoluciona mucho en ese sentido. He ganado, ¿eh? He sido yo el que ha ganado. Y luego cuando terminabas, ves aquí Konami 85, cuando terminabas, seguías a la siguiente pantalla. Simplemente eso, o sea, ibas avanzando, ¿eh? Cambiaban los villanos, cada vez era más complicado, pero bueno, o sea, y quien dice estos juegos, pues los teníais de coches, que también, claro, los gráficos eran muy cutres, era el cochecito pixelizado, como estáis viendo aquí los muñecos, ¿eh? Pero bueno, o sea, había otros juegos igual que se lo curraba un poquito más. Yo recuerdo uno de Spectrum, que lo vi en monocromo, en verde monocromo, que era de motocross o algo así, y digamos que ahí se curraba un poquito más la persona, pero bueno, que esto era lo que había. Y ahora os quiero enseñar este mismo juego, pero la versión 2, la segunda versión, posterior al año 85. Voy a salir de aquí un momento. Claro, aquí el truco era muy claro, era apaga el ordenador, mete el cartucho, enciende el ordenador, y cuando quieras quitar el cartucho, apagas el ordenador y quitas el cartucho. Lo de siempre, o sea, no se recomienda quitar el cartucho ni ponerlo cuando el ordenador está encendido. Porque puede pasar esto, ¿no? Yo lo he quitado cuando el ordenador está encendido y se ha quedado petado. Les voy a cargaros el Diar Kung Fu 2 para que veáis la diferencia en muy poquito tiempo. Este era del 85, como habéis visto, y este, vamos a ver, lo cargamos y reseteamos el equipo. Muy bien. El anterior era el 85 y este es posterior. No sé si es del 86 o 87. Creo que lo voy a poner aquí ahora. Bueno, este ya te permitía también un jugador, dos jugadores, ¿vale? Lo cual ya era impresionante, porque con este jugabas contra otro. Este también es del 85, pero posterior. Yo pensé que era posterior en años, pero no. Es en tiempo simplemente. En la misma época. Mirad la calidad de los gráficos cómo ha cambiado ya, ¿eh? Estamos hablando de un año. Yo pensé que era posterior, pero no, era el mismo año, año 85. Y lo que han cambiado ya los gráficos. El muñeco ya aparecen vestidos o más vestidos. La pixelización es un poquito más suave. Aparecen ya dibujos como los árboles, las hojas de los árboles, etcétera, etcétera. Y encima ya se incorpora el jugar contra otro jugador. Voy a darle para jugar otra vez contra la máquina. La musiquilla también, fundamental, musiquilla de máquina recreativa. Y aquí ya estamos hablando de valoración de velocidad ya, o sea, aquí hay un previo, antes de llegar a cada una de las fases, que eso sí, si quieres, te lo puedes ir saltando. O sea, para craquear juegos, como dice el otro, ha existido siempre posibilidad, ¿no? Puedes llegar a la fase sin haber pasado por los previos. Pero mismo sistema que el anterior, cuando os comentaba yo antes que había un montón de empresas españolas que se dedicaban a hacer juegos, es porque se reutilizaba muchísimo código, igual que se reutilizaban las portadas y las carátulas que comentaba Fernando antes, también se utiliza muchísimo código. Bueno, veis que soy bueno en este, ¿eh? O sea, aquí ya no me dura ni 5 minutos. Bueno, voy a quitarlo porque esto tiene un problemita y es que esto es adictivo. O sea, entonces voy a quitarlo. Vamos a ver. Voy a dejar aquí el reseteo de la pantalla. Vamos a quitar aquí el cartucho y ya está. Bueno, esto es adictivo. Pues volviendo otra vez a la presentación, voy a retomarla para que volváis a ver las direcciones también, si queréis. Vamos a ver, voy a dejar de presentar ahora esto y voy a poneros otra vez la presentación. Vamos a ver. Aquí está.
Aquí está. Bueno, como podéis ver, o sea, la ventaja de un emulador es que si no tienes la suerte de tener el computador físico, es como si lo tuvieras prácticamente. Es verdad, y en eso estoy de acuerdo completamente con Fernando, o sea, el tener una caja del juego en la mano, el tener una revista de verdad y olerla y leerla y verla, el tener un computador y poder tocar las teclas, el ruidito que hacían bueno, es otra cosa distinta, ¿no? Pero si no lo tienes, por lo que sea, puedes utilizar estos emuladores incluso para programar. O sea, yo los utilizo para programar cositas en BASIC y sin problema. ¿Qué pasa? Que ya no los grabo en cinta, aunque se puede grabar en cinta. De hecho, el emulador te permite grabarlo en formato WAV o en formato CAS. Yo lo que hago es simplemente lo grabo en formato texto, porque luego ya directamente desde el emulador ya lo cargo del texto al emulador y es mucho más rápido, ¿no? No se oyen los ruiditos estos que hemos escuchado. Yo os lo quería mostrar para que escucharais el ruido que hacían los reproductores cuando se cargaban los juegos y demás, que es muy parecido a los ruidos que se podían oír cuando se hacía la primera conexión por un módem antiguo del año La Patata, antes de hacer el contacto de telefónica de tu ordenador al servidor de conexión, ¿no? O sea, son ruidos analógicos, ruidos que responden a códigos, porque realmente son códigos binarios los que se están cargando en esa cinta. Bueno, y había gente que era capaz de distinguir, bueno, y algunos juegos, yo incluso también, acabo de ponerlos y quitarlos muchas veces, eras capaz de distinguir si se había cargado bien el juego o mal el juego simplemente por el ruido que estaba haciendo. Porque en un momento determinado hacía un ruido raro y ya sabías que había habido algún problema en la carga del juego. Ese tipo de cosas ocurrían por lo que hablábamos antes, Pedro, porque al ser sistemas analógicos, si tú cogías una cinta de cassette, la grababas en tu propio reproductor de cassette y te la llevabas a otro reproductor de cassette distinto, a veces había problemas para que se cargara esa información en el otro ordenador, siendo el mismo. Me explico. Tenías que ajustar el sonido, tenías que subir o bajar el sonido, porque muchas veces el sonido era muy alto y el computador no lo reconocía correctamente, y otras veces era muy bajo y tampoco lo reconocía correctamente. O sea, todo esto era un arte, era algo artesanal. Yo recuerdo que mi primo tenía otro Hitbit de Sony, más avanzado que el mío, y cuando yo tenía que llevar algún juego de los míos grabados de mis cintas analógicas, teníamos ya marcado en su reproductor de cassette una línea en el volumen que era la ideal para que mis juegos se cargaran en su equipo. Era algo muy, muy curioso, o sea, era un tema muy peculiar. Pero bueno, era la tecnología que había en aquella época y éramos felices con esa tecnología. Incluso ahora lo seguimos siendo. Pero bueno, aquellos que no queráis pasar por el tema este de los emuladores y demás, os he puesto ahí una dirección de una página web, torinac.com, en la que podéis jugar a juegos de la época simplemente pues con un solo clic. O sea, es un emulador virtual de internet. Tengo por aquí, un momentito, que voy a ir a la página y os la muestro también. Os la muestro también. Vamos a ver. Voy a compartir esta pestaña con vosotros. Es esta página, y en esta página tenéis ordenados por año, lo cual es muy interesante. 1982, 83, 84, 85, algunos de los juegos de aquella época, ¿vale? Bueno, de aquellos que simplemente os interese los retrocomputadores para jugar, pues bueno, no tenéis que hacer nada, simplemente llegáis a esta página, buscáis el juego que queráis probar, cualquiera de ellos. Si habéis oído hablar de él, pues perfecto. Si no, pues podéis probar aleatoriamente alguno de ellos y ir viendo si os gustan, si no os gustan. Yo creo que en algún lugar tenía que estar el Bruce Lee, que también fue un juego en la época bastante interesante. El Bruce Lee, no sé si aparece por aquí. Aquí está, aquí, por ejemplo, del año 84. Este juego de Ocean, una de las compañías que vimos antes, si lo recordáis. Bueno, se mantiene el ruidito y demás. Aquí lo mismo, pues un jugador. Vamos allá. Esto es lo que se venían a llamar juegos de plataformas, ¿de acuerdo?
aquí realmente no sé cuáles son las teclas de movimiento porque no me he parado a mirarlo en este momento, pero bueno, estos serían juegos de plataformas, un poquito más parecido a lo que era el Super Mario o el Mario Bros. O este tipo de juegos. Pues bueno, es un poco lo que podéis acceder directamente a ellos, podéis jugar directamente con ellos y no tenéis necesidad de instalar ningún tipo de emulador. Yo ya digo, prefiero los emuladores porque, bueno, es como si trabajara con mi propio computador, el que tengo aquí, más rápido, más versátil y, bueno, me permite reutilizar los juegos que yo tenía, porque lo único que he tenido que hacer ha sido conectar directamente uno de los radiocassettes que tengo a una grabadora digital, grabar en la grabadora digital esos cassettes y cargarlos en formato WAV en mi ordenador y tengo acceso directo a ellos sin problema ninguno a través del emulador. O sea que, bueno, es simplemente para que lo sepáis también. Y bueno, y con esto, pues bueno, me he alargado un poquito más de lo que pensaba, pero es gracias a que hemos tenido la posibilidad con Fernando de ver aparatajes y temas y revistas y demás que yo solo tenía aquí digitalizados y que él tiene ahí presencialmente. Bueno, queda a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Y oye, Fernando, cualquier cosa que quieras también comentar, completar o lo que queráis, pues estoy abierto a vuestras preguntas, cuestiones, sugerencias. Y si queréis profundizar, como siempre, en algo de lo que hemos hablado hoy, en lo que tenéis interés, por favor, indicádselo a Pedro, mandadle un correo a Pedro. Muchas de estas cosas que hemos hablado por encima podrían requerir una sesión por sí mismas, el tema de los juegos o las carátulas de los juegos, el tema del propio lenguaje de programación, del propio BASIC, el tema de la música en BASIC o en MSX, los tipos de MSX, MSX1, MSX2, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas, los tipos de ordenadores, pues sesión de Commodore, sesión de Spectrum. Yo el primer que conocí, el primer computador que conocí fue un Spectrum de un vecino mío que, como digo, lo tenía conectado a un monitor monocromo de color verde y el primer juego al que jugué fue ese que os comento de motocross, que era impresionante. Y yo tenía en aquel momento 5 o 6 añitos, si no recuerdo mal, y quedé prendado de aquello. O sea, luego el primer equipo de estos que tuve, el que os he enseñado, el híbrido de Sony 10P del MSX, me lo compraron mis padres en el año 85, aquí ya en Coruña, y a partir de ese momento ya me metí completamente ya en el ámbito de la informática. Para mí fue una maravilla, fue mi mejor amigo durante muchos años, me enseñó a programar, a tener paciencia, a utilizar la tecnología de una forma útil y, bueno, para mí fue una bendición y por eso lo sigo cuidando. Veo que no soy el único porque Fernando también nos ha enseñado ahí uno y también lo tiene, igual que yo, bastante bien cuidado. Creo que a todos los que hemos pasado por esta época esto nos despertó algo dentro bueno, que se lo hemos intentado devolver con agradecimiento y con charlas como estas para que los que son más jóvenes pues puedan conocer de cuáles fueron los orígenes en España, fundamentalmente, tanto de las empresas tecnológicas de software, como hemos visto hace un momento, que también daría para otra charla, como de los equipos y computadores personales en esas primeras épocas. Lo dicho, muchas gracias a todos y bueno, cualquier cosa la comentamos ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Germán. No sé si queréis aprovechar para hacer alguna última pregunta o alguna consulta, Germán. Le tenemos aquí. Mientras tanto, bueno, comparte Pedro Lima con nosotros por el chat que nos animemos a uniros al foro de RetroUNED, de estudiantes de la UNED interesados en retro, que es un grupo de Telegram. Yo ya me he unido. Y Fernando comenta también que quizás algún profesor también esté en este grupo. Ah, perfecto. Perfecto. Pues mira, desconocía el grupo de RetroUNED. Ya he visto que te has unido, Sí, gracias. Y bueno, aparte es que aparte de todas estas webs y tal, hay un montón de gente que seguimos haciendo videojuegos para estas máquinas y que seguimos haciendo pues reuniones más o menos periódicas, pues en Madrid, Zaragoza, o sea, está Retro Madrid, Retro Zaragoza, Retro Barcelona, hay un montón de Retro Coruña también. Hay un montón de reuniones que organizan por todo el país y que normalmente son de asistencia gratuita y que se pueden ver ordenadores físicos reales y con videojuegos recién sacados. A la que fui fue en Parla,
una semana antes del confinamiento y se presentó un videojuego nuevo para Spectrum allí, o sea, directamente. Madre mía. O sea, este año. Sí. No, es que eso es lo que os comentaba antes, o sea, el hecho de que de repente, yo creo que fue, te hablo de memoria, pero yo creo que en 2017, no sé si fue en 2017 o 2016, se lanzó la publicidad de una empresa española, o al menos el tío es español, la persona que lo hace es español, de retrojuegos de manera masiva, o sea, a nivel en prensa, en medios de comunicación y demás. Creo que fue 2016 o 2017, no lo sé. Pero sí sé que lo que os comentaba al principio, o sea, hay una fiebre sobre estos juegos antiguos, bueno, que tampoco son tan antiguos, pero sobre este tipo de juegos, impresionante. Y eso ha permitido que todo esto vuelva otra vez a renacer. Y a algunos nos ha permitido, como es mi caso, a recuperar revistas antiguas que, por las razones que os comentaba, yo no pude tener nunca en mis manos y por lo menos de manera digital, a día de hoy sí las tengo. Y me he metido con ellas a copiar código del que habéis visto para volver otra vez a retomar ese afán que no pude tener en su momento porque no tuve acceso a la revista. O sea, es una verdadera maravilla, una verdadera maravilla. Hay blogs que ya tienen todo ese código copiado de las revistas, ¿eh? Sí, sí. Para ahorrar Sí, del trabajo. sí, pero bueno, yo creo que es casi vale la pena teclearlo, ¿no? Pero sí es verdad que hay blogs que lo tienen ya copiado, efectivamente. Sí. Es increíble. Pues os animamos a que profundicéis un poquito más en este tema. Yo no conocía, como digo, lo de RetroUNED. Voy a apuntarme en cuanto terminemos esto, que es por Telegram, me decís, ¿no? Sí. Por Telegram, Sí, perfecto. Telegram. Perfecto. Pues me voy a apuntar en cuanto terminemos esto. Y pues lo que sí estaría interesado, Fernando, porque yo tampoco tenía conocimiento de sesiones de Retro Coruña y demás, si me pudieras pasar el enlace o no sé, o compartir la información. Pues hay un montón, o sea, pues mira, yo soy socio de la AUIC, la Asociación de Usuarios de Informática Clásica, que somos los organizadores tanto de Retro Madrid como de Retro Coruña. Ah, perfecto. Pero también está Retro Zaragoza, Retro Barcelona y Retro Alacant. Hay un montonazo, pero montones. Pues con lo de AOIC que ya me has dicho, ya lo tengo aquí. Y Ya además, lo miro no sé ahora mismo, pero hace unos años el presidente de la AUIC era de Coruña. Era de aquí. Sí. Sí, pues si montáis algún retro por A Coruña o por Madrid o por cualquier otro lado, comentárnoslo a la rama, le daremos por supuesto difusión y entre los que somos un montón, seguro que podemos arrimar el hombro y Pues echarle una manilla. estaba este año programada Retro Madrid para principios de mayo, pero no ha podido ser. Bueno, pues pero igual lo que tenemos que hacer es algo como esto, un tipo hackathon virtual de retro, que oye, parece que no, pero cuando no tiene la presencialidad, que es lo que decías tú antes, o sea, y lo que comentaba yo, tocar el ordenador y demás es una gozada, pero cuando no tenemos esa posibilidad, por lo menos enseñarlo por la cámara web, también ayuda. Entonces, bueno, para no quedarnos con las ganas, igual se puede montar algo a nivel virtual que pueda permitir compartir este tipo de cosas también de manera masiva. A través de YouTube o alguna cosa por el tema de soporte de la gente que se pueda conectar para que haya soporte suficiente y que cualquiera se pueda apuntar y que podamos, trasladar nuestra experiencia, compartir nuestras ideas, compartir código y, oye, estrenar juegos nuevos. Sí, pero bueno, los juegos normalmente se programan casi todos ya en código máquina directamente. El Basic ahí con esa pseudo interpretación que hacía es un poquito lento. Sí. Pero bien. Los juegos en código máquina ¿funcionan en cualquier equipo? Hombre, por ejemplo, el que enseñé al principio, el Cubix que hice yo, si te lo punchas en cualquier MSX con 16K de RAM, cualquiera de los MSX1, 2 o lo que sea, y funciona perfectamente. Bien. Sin problema. O sea, lo único que tienes que respetar el estándar, tienes que seguir una serie de pautas y una vez que las has seguido y tal, pues ya no hay ningún problema de compatibilidad. Muchos de los problemas de incompatibilidad que había era por no respetar ese estándar. Sí. Perfecto. Qué guay.
Pues estamos en contacto. Aquí en Torrejón de Ardoz, no es por hacer publicidad ni mucho menos, pero justo me he acordado ahora. También hacen eventos anuales en el centro comercial El Círculo, que lo mueve normalmente Incomad, vamos, Alfredo, que es de Incomad, de la tienda de informática. Y la verdad es que yo les he visto de refilón y está súper chulo, porque llevan recreativas y todo. De aquel año. Sí, sí, de nuestra época, dilo. No te cortes, no te cortes, de nuestra época. El año Sí, de Naranjito, del que soy yo. sí. Pues eres muy joven, eres muy joven. Efectivamente. Ya llegaré, ¿no? Esperemos que llegue. Guay, pues un placer, de verdad, por Germán, que ha estado preparando toda la sesión. También Fernando, que ha compartido con nosotros un montón de cosas. Y al resto de asistentes que habéis asistido aquí. Y lo dicho, que bueno, esta tarde seguimos con el hackathon, que la siguiente sesión la tenemos a las 5. Y ya el martes 30 un poquito de FPGAs y el 8 de julio una mesa redonda de mujeres ingeniería equipos mixtos, que ahí son mujeres, hombres y veremos ejemplos de ingeniería. Y nada, muchísimas gracias a todos y esperamos veros pronto. Que tengáis buen fin de. Chao. Gracias a ti. Saludos. Gracias a Fernando. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos.